Buenas tardes, somos el equipo número 5, estudiantes del cuarto año de Derecho de la Unidad Municipalizada Sabaneta, sección SABM01, conformado por Delgado Roger, Gutiérrez Marisela, Helber Rosimar y quien les habla, Castellano Iris. El subproyecto de Derecho Procesal Civil 3 con la profesora Mirla Sánchez. Vamos a referirnos al recurso de invalidación y de revisión de la unidad 4 de los recursos extraordinarios. Principalmente vamos a hablar qué es un recurso. Bueno, es un acto procesal mediante el cual la parte en el proceso o quien tenga legitimación para actuar en él pide que se sanen los errores que los perjudican cometido por una resolución judicial. Tradicionalmente, la doctrina ha dividido los recursos en ordinarios y extraordinarios. El recurso ordinario es aquel que se da con cierto carácter de normalidad dentro del proceso, tanto por la facilidad con que se admite y como por el mayor poder que se le atribuye al órgano jurisdiccional encargado de resolverlo. El recurso extraordinario aparece de modo excepcional y limitado, tanto porque se exigen para su interposición motivos determinados y concretos, como por cuando el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa, sino solamente sobre aquellos sectores de ella que por la índole del recurso se establezcan particularmente. El recurso de invalidación, es un recurso extraordinario que persigue revisar las sentencias definitivas, firmes o ejecutoriadas, con la finalidad de reparar errores procesales o de hechos ocurridos en esa sentencia, en la declaración dictada por el juez, es decir, son vicios procesales o de hecho. El artículo 327 del Código Procesal Civil nos dice que el recurso de invalidación procede contra sentencias ejecutorias, es decir, comprobadas. Esto quiere decir que una sentencia ejecutoriada basada en cosa juzgada que es impugnable puede ser revisada con posterioridad por un recurso extraordinario. ¿Cuáles son los motivos o causales de invalidación? Bueno, en el caso que se declare el recurso de invalidación con lugar, la nulidad que se declare es absoluta. Y hay recursos de invalidación, como lo dije anteriormente, porque los errores que prevé o establece la sentencia invalidada van en contra de la misma institución de la cosa juzgada. Las causales de invalidación se deben a errores procesales o de índole procesal, en lo que está involucrado el derecho a la defensa. El artículo 328 del Código de Procedimiento Civil nos estipula que las causales de invalidación son la falta de citación o el error o fraude cometidos en la citación para la contestación. Esto quiere decir que la falta de notificación de la sentencia que puso fin al juicio no es motivo de invalidación, pero la parte puede hacerse presente en cualquier momento y ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios pertinentes, pues si la sentencia que debió ser notificada no lo fue, pues no alcanzó la firmeza. La segunda causal, la citación para la contestación de la demanda de menor entredicho o inhabilitado. La incapacidad de tales personas para estar en juicio es de orden público, por lo cual, aun cuando ellas hicieran creer que se encuentran en el libre goce de sus derechos civiles y hubieran consentido en la situación y seguido el proceso hasta su término, la demanda de invalidación prosperaría, no solo intentada por sus respectivos representantes legales, sino por ellas mismas, caso de que la promovieran en tiempo hábil y siendo ya mayores capaces. La tercera causal, la falsedad de instrumento en virtud del cual se haya pronunciado la sentencia declarada de falsedad en dicho juicio penal. A partir de los ordinales 3, 4 y 5 se comienza a hablar de errores de hecho del proceso. Error en el hecho específico que ha servido de base para aplicar la norma de derecho.
Hay también un error en este hecho específico cuando se va a aplicar la norma del derecho, cuando la falsedad del instrumento en virtud del cual se ha pronunciado la sentencia es declarada dicha falsedad en juicio penal. Este último es un error procesal o error de hecho en el proceso porque la sentencia se pronuncia sobre la falsedad del instrumento fundamental de la demanda, pero es necesario que el instrumento falso sea tal que de haberlo desestimado el juzgador no hubiera podido fallar de la manera que lo hizo, es decir, que su apreciación haya ejercido una influencia decisiva sobre la sentencia accionada de nulidad. La cuarta causal es la retención en poder de la parte contraria de instrumento decisivo en favor de la acción o excepción del recurrente o acto de la parte contraria que haya impedido la presentación oportuna del instrumento decisivo. En esta primera parte se retiene el instrumento que va a decidir o que decide la acción a favor del recurrente, porque este instrumento no es presentado. Con relación a la segunda parte del ordinal, pues se refiere a la falta de probidad de la parte que realiza esta acción, porque no está actuando con lealtad dentro del proceso, es decir, se hace todo lo posible para que no se realice la acción que favorece a la parte contraria, de manera que no pueda presentar el instrumento o la prueba decisiva dentro del proceso. El quinto ordinal, la colisión de la sentencia con otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que por no haberse tenido conocimiento de la primera no se hubiere alegado en el juicio la cosa juzgada. Este ordinal nos enuncia el choque de la sentencia con otra sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, siempre que por no haber tenido conocimiento de la primera no fuese alegado en el juicio la cosa juzgada. Quiere decir que la sentencia que ya se había dictado con anterioridad a esta que se dictó ahora, sea porque las dos causas se interpusieron una de la otra. En este caso, la parte demandada desconoce el nuevo juicio que se interpone en el otro tribunal. Por esta razón utiliza el recurso de invalidación, porque debe hacerse dado cuenta con ocasión de la contestación de la demanda. Esta hubiese interpuesto la cuestión previa prevista en el artículo 346, ordinal 9 del Código de Procedimiento Civil, la cosa juzgada. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que existen dos juicios. Uno corre en un tribunal y el otro corre en un segundo tribunal. El primer tribunal podría alegar la prejuicialidad, esperando o alegar la prejuicialidad, diciéndole al juez que estamos esperando la sentencia del otro tribunal para poder interponer en el otro tribunal. Pero resulta que el juez decidió en el juicio principal porque no se produjo a tiempo la decisión del segundo tribunal. Pues bien, se alegará la sentencia del segundo tribunal en un recurso de invalidación, siempre y cuando se encuentre dentro de los 30 días siguientes de haber pronunciado la primera sentencia. La sexta causal nos dice que la decisión de la causa en última instancia por juez que no haya tenido nombramiento de tal o por juez que haya sabido estar depuesto o suspenso por decreto legal. Por último, tenemos un error de índole procesal, al igual que en el primer y segundo ordinal. En este ordinal está involucrada la función jurisdiccional o función tribunalicia, cuando el juez sentencia sabiendas de que por decreto legal ha sido suspendido de puesto del ejercicio de sus funciones y se halla en el mismo caso de que sin nombramiento de juez falla como tal porque incurre en una usurpación de funciones que no tiene. Es indispensable para ello, sin embargo, que le haya sido comunicado el decreto de suspensión o de deposición, porque mientras no lo haya sido ni él esté reemplazado legalmente, no se habrá ejecutado dicho decreto y el funcionario pues habrá continuado en un legítimo ejercicio de sus atribuciones. ¿Cuál es el tribunal ante el cual se propone el recurso?
Bueno, según el artículo 329 del Código de Procedimiento Civil, nos explica que se interpone ante el tribunal de primera instancia que ejecuta, o sea, que dicta la sentencia ejecutoriada, o en otro caso ante el tribunal que homologa la sentencia dictada por un tribunal arbitral mercantil o civil. Gracias. Continuando con la defensa de recursos extraordinarios, dentro de eso está recursos de invalidación y revisión. El tema que me corresponde en este caso es el recurso de invalidación, que se trata de la caducidad del recurso de invalidación. Para intentar el recurso de invalidación hay que atenderse a los lapsos de caducidad o preclusivos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. En los casos de los cuales la de la primera, segunda y sexto lapso para intentar el recurso es de 1 mes desde que se haya tenido conocimiento de los hechos o se tenga la prueba de la destitución o revocación del juez que dictó la sentencia. Todo ello de acuerdo a lo que establece el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil. El lapso en caso de los ordinales tercero, cuarto y quinto es de 3 meses de que haya declarado la falsedad del instrumento o se haya tenido prueba de la retención o de la sentencia que cause la cosa juzgada. Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil. Los lapsos de caducidad en los casos 1, 2 y 6 del artículo 328 en concordancia con el 335, que ya se los informó, se los hice saber hace rato, establece los términos para intentar la invalidación, dando también origen a unos efectos de invalidación que lo establece en el artículo 336, que dice: declarada la invalidación, el juicio se responderá al Estado de interponer nuevamente la demanda. En los casos de los números 1 y 2, el artículo 328, y el estado de sentencia en los demás casos. Los motivos de invalidación, dice que se incluye como causa de invalidación del juicio la falta de citación y vicio absoluto de la misma. De este modo, se suprime la limitación establecida en el código vigente referido solo al error o fraude cometido en la citación, confundiendo a la persona o cuyos bienes trate de ejercerse la sentencia con un tercero a quien haya hecho la citación. Se extiende el recurso no solo a las sentencias ejecutoriadas, sino además a cualquier otro caso que tenga fuerza de tal, como son los autocomposición procesal. En los demás, la regulación se ha mantenido sustancialmente idéntica, con algunas correcciones de mera forma. El procedimiento de invalidación constituye un juicio y no un recurso. Por tanto, la naturaleza jurídica es la de ser una demanda o juicio de invalidación. Análisis jurisprudencial del recurso. La jurisprudencia actual de la Sala de Casación Civil niega el carácter recursivo de la invalidación. Para que esta jurisdicción tampoco ha sido feliz el tratamiento de asunto en cuestión, ya que durante la vigencia en el Código de Procedimiento Civil del 1916 de las Salas de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre la determinación conceptual cuando en sentencia de 10 de agosto de 1972 dijo que aun cuando el legislador de algunas veces se refiere a ella como un recurso, no era tal sino un verdadero juicio. También se puede decir que si se observa un aspecto intrínseco, se ve que en él concurren los elementos de todo juicio, o sea, es una controversia suscitable entre partes que se lleva con toda autonomía ante un juez, que debe resolverla, y si se le observa desde un punto de vista puramente formal, se advierte que se inicia por demanda
que se ha de tramitarse conforme a las reglas de un juicio ordinario, dice en el artículo establecido en el 739 del Código citado. Quienes habla, Rocío Marrero, para ustedes. Muchas gracias. Continuando con la temática acerca de lo que es los recursos extraordinarios, seguimos con lo que es el recurso de revisión, que pues nos señala que es un medio extraordinario de impugnación de carácter excepcional, por medio del cual se somete a la consideración del juez constitucional una controversia que ya esté resuelta por otro tribunal de la República mediante sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas. Es un recurso extraordinario, ¿por qué? Por el hecho de que no constituye para la materia cuyas sentencias son susceptibles de revisión, teniendo como característica primordial la procedencia de caso de sentencias definitivamente firmes. Es necesario señalar que el recurso de revisión constitucional se encuentra contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 335 y 336. Hay numerales específicos en cuanto a lo que es la revisión de recursos. Entre ellos está el numeral 10, que en dichas disposiciones de nuestra Carta Magna, pues otorga este tipo de competencia de revisión a lo que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a su naturaleza jurídica, la revisión constitucional es una potestad que ha sido atribuida por la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para permitirle revisar las decisiones definitivamente firmes, como lo dije anteriormente, dictadas por otros tribunales de la República, en materia de amparo constitucional o cuando hayan ejercido el control difuso de dicha constitucionalidad, a través de un mecanismo extraordinario. Por eso son denominados recursos extraordinarios, con el solo objeto de garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, a la eficacia del texto fundamental, a la seguridad jurídica como tal. Por consiguiente, se tienen también lo que son las funciones y fines de dicha naturaleza jurídica, donde son señaladas 3 de ellas, que son dadas por el Poder Constituyente, la cual especifica el mecanismo extraordinario de dicha revisión. Dentro de estas está lo que es garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, por ser la Sala Constitucional su máximo y último intérprete. Otro de ellos es garantizar la eficacia de la Constitución, con especial énfasis en materia de derechos constitucionales, y la última, que es garantizar la seguridad jurídica, porque se puede controlar la actividad jurisdiccional de las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia y de todos los tribunales de la República como tal. ¿Conforme a qué? Conforme a las funciones mencionadas, lo que se busca es el fin público, que tiende a la defensa del derecho objetivo y la uniformidad de la interpretación de las diferentes leyes y principios constitucionales. En este orden de ideas también tenemos lo que es las sentencias recurribles en cuanto al recurso de revisión, donde la Constitución, así como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establecen cuáles son esas decisiones que se van a revisar o que tienen objeto a revisión. Sin embargo, la Sala Constitucional pues ha interpretado con amplitud dichas normas, agregando por vía jurisdiccional otras decisiones que pueden ser objeto de revisión. En este sentido, pues se tiene, conforme a la Constitución, observamos que solo 2 tipos de sentencias son revisables. Dentro de ellas está lo que es el amparo constitucional y las de control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas. En ambos casos se trata de sentencias definitivamente firmes, dictadas por otros tribunales, donde estas sentencias se puede decir que son múltiples el número de sentencias a las cuales el tribunal competente le ha dado su respectiva revisión.
Por ello, a manera de resumen, se puede indicar que los supuestos que dan motivo a esta revisión constitucional, según nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y nuestra jurisprudencia, son aquellas sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional dictadas por las salas del Tribunal Supremo y de demás tribunales, tal como lo he reiterado anteriormente. También está lo que es las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad y las leyes dictadas por los demás tribunales. Asimismo, también se tienen las sentencias de las demás salas que violen dichos principios jurídicos fundamentados y contenidos en la Constitución. También además de ello, de lo que están en la Constitución, tales como tratados, pactos o convenios internacionales ratificados por la República. Dentro de estas sentencias también están las que son las de demás salas, que sean consecuencia de un error inexcusable, que sean por dolo, que sean por cohecho o por prevaricación. También están las sentencias que violen la Constitución, las sentencias que se aparten de la doctrina vinculante o no de la Sala Constitucional, y por último lo que son las sentencias que violen derechos constitucionales. Todas estas pueden ser objeto de revisión en cuanto a lo que es los recursos extraordinarios o recurso de revisión, es el tema a tratar. Finalmente, conviene mencionar que la Sala Constitucional ha dicho que las sentencias interlocutorias que no ponen fin al proceso judicial no son objeto de revisión, por cuanto la sentencia definitiva podrá reparar los agravios causados. Asimismo, ha negado la aplicación del mecanismo de revisión a las sentencias emanadas antes de que entrara en vigencia la Constitución de 1999. Por cuanto implicará una aplicación retroactiva de la Constitución como tal. Todo lo mencionado anteriormente pues tiene su fundamento en lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Procesal Civil y demás leyes concernientes al tema en estudio correspondiente a lo que es los recursos extraordinarios. Muchas gracias. Habla para ustedes Marisela Gutiérrez. Continuando con el recurso extraordinario de revisión que tiene que ver con la sentencia, pues debemos recordar que hay sentencias pues, de tribunales de primera, segunda instancia y en consecuencia pues hay sentencias que son dictadas por alguna de las salas del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, en el artículo 336 constitucional, allí establece todo lo concerniente a las atribuciones de la Sala Constitucional, que es la que se va a encargar pues de admitir o no admitir pues la demanda de revisiones con respecto a la jurisprudencia de algunas leyes allí, pues que alguna sala haya incurrido en una falta como tal. Vemos allí que allí se establece revisar la sentencia de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes normales jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en el término establecido por la respectiva. Ahora bien, tenemos allí que son unos criterios de admisión, pues allí en el numeral 4 y 10 del artículo antes referido, pues allí están las disposiciones que tiene cada una de las salas para dar pues el visto bueno si se admite o no se admite el recurso pues extraordinario de revisión que tiene que ver con todas las sentencias allí como tal. De la potestad provisoria de la Sala Constitucional la encargada pues de revisar todas las sentencias que se den en materia civil, penal, social, especiales allí como tal. La Constitución consagra en el artículo 335, como anteriormente le hago saber, pues la atribución de la Sala Constitucional en el numeral 11 y el único 10, que reenvía de manera expresa la regulación de términos del ejercicio de la competencia y precisamente la referida a la potestad de revisar sentencia cuando añada de saber de hecho en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva. En consecuencia, pues allí hay muchos criterios, pues tiene que ser de amparo, tiene que ser de revisión de constitucionalidad de las leyes para que se pueda dar el auto de admisión de revisión con respecto a todas las demandas pues que se estén suscitando dentro del territorio nacional venezolano.
Claro está pues que hay unas disposiciones allí que se tiene que tener en cuenta, hay una sentencia que hablan sobre los supuestos de inadmisibilidad. Observamos que nuestra jurisprudencia ha venido aplicando lo siguiente: como medio de acotar, pues en la Sala Constitucional declara inadmisible la solicitud de revisión cuando la sentencia cuya revisión se solicita no se encuentra definitivamente firme. Por eso es que tiene que ver que la sentencia tiene que ser firme para poder tener derecho a ser revisada y poder ser esa revisión pues admisible ante el tribunal competente que le concierne conocer de ese asunto, porque no haberse agotado los recursos dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico. Eso aparece en la sentencia número 60 de fecha 24 de enero del 2002. Y así pues en otras resoluciones aparece también sentencia 3516 del 2003 del Tribunal Supremo de Justicia. Vemos allí que también en el artículo 135, allí nos establece lo que es el auto de admisión. En la oportunidad de la admisión se ordenará la citación de la parte demandada, asimismo se ordenará la notificación del o la fiscal general de la República. Y si este o esta no hubiera iniciado el juicio para que consigne su forma acerca de la controversia, el procurador o procuradora general de la República, de conformidad con la ley, rige sus funciones del defensor de defensora del pueblo y así como cualquier otra autoridad. Recordemos que hay 3 días pues para que sea admisible pues el recurso extraordinario de revisión, que tiene que ver todo con la sentencia. Ahora, el procedimiento de admisión pues vemos allí pues que en muchos casos pues se ve las resoluciones que se dan pues los tribunales de primera o segunda instancia en concordancia pues con el Tribunal Supremo de Justicia y la sala pues que le corresponde allí conocer de estos autos. Vemos allí que la Constitución, así como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establecen cuáles son las decisiones que pueden ser objeto de revisión. Sin embargo, la Sala Constitucional, que es la que se encarga de la parte de revisión de constitucionalidad, pues ha interpretado con amplitud de normas, agregando por vía jurisprudencial otras decisiones que pueden ser objeto de revisión. En tal sentido, conforme a la Constitución, observamos que solo son 2 los tipos de sentencias que se pueden revisar: las de amparo constitucional y las de control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas, y en ambos casos se trata de sentencias definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República. Ahora, el procedimiento a seguir pues está regulado allí en la sentencia del 2001 y la ley orgánica respectiva como tal. Por eso es que el fundamento de lo dispuesto en los delegados artículos 102 de la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, pues allí disponía de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual estipula que ante la inexistencia de la ley, la sala determina el procedimiento más conveniente siempre que tenga un fundamento jurídico y legal. En manera de argumentar un poco, vemos que en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 444, el recurso solo puede fundarse en violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad de juicio, falta, contradicción o ilogicidad manifiesta de la motivación de la sentencia, quebrantamiento o omisión de forma no esencial o sustanciales de los actos que causen indefensión. Allí vemos también que en el Código Procesal Civil venezolano, en su artículo 294, establece lo que es el proceso de admisibilidad. Admitida la apelación, en ambos efectos, se remitirán los autos dentro del 3er día al Tribunal de Alzada, si éste se hallara en el mismo lugar o por correo, y si residiera en otro lugar. El apelante deberá consignar el aporte de correo, pero podrá hacerlo a otra parte, si le interesare, y a reserva de que se le reembolse dicho aporte. Ahora, el artículo 195 del Código antes señalado, pues admitida la apelación en el solo efecto devolutivo, se remitirá con oficio al Tribunal de Alzada copia de las actas conducentes que integran las partes. Ahora bien, el artículo 296, admitida la apelación en ambos efectos, no se dictará ninguna providencia que directa o directamente pueda producir innovación en lo que sea en materia de litigio, mientras esté pendiente el recurso, salvo disposiciones especiales.
Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lo que son una sentencia definitiva, son aquellas sentencias pues que terminan pues con un proceso, que terminan con la revisión pues de una causal, bien sea en materia civil, en materia penal o en materia laboral. Allí pues en la práctica judicial la sentencia firme es una resolución sobre un caso que ya no puede ser apelado, más se lleva el proceso de revisión pues en lo que es al Tribunal Supremo de Justicia, y allí pues se dictamina pues el ponente pues que va a conocer allí como magistrado el caso de revisión. Pues la ley prevé pues que no hay más recursos o apelaciones que presentar, y lo expresa taxativamente, es decir, que la ley establezca que es inapelable, no se podrá hacer ese recurso. Ya pues culminando lo que es con el proceso de revisión pues de la sentencia firme, pues tenemos nosotros el artículo 290 del Código Procesal Civil. Dice: la apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos efectos, salvo disposiciones especiales en contrario. El artículo 288 del mismo Código de Procedimiento Civil establece: de toda la sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposiciones especiales en contrario. En concordancia con estos artículos podemos nosotros connotar allí con la ley del Tribunal Supremo de Justicia pues que la revisión se hará pues a partir de los 3 días que sea emitida, y será conocedor pues la Sala Constitucional, porque en ella pues recae todas sus atribuciones para conocer y dictar sobre las leyes establecidas en la República y se las sentencias pues que se han dictado en cualquier otro tribunal. Y pues allí se termina lo que es el proceso de revisión con una sentencia, se es admitida o no se emitida lo que es el recurso extraordinario. Muchas gracias.